el viernes va a haber este viernes va a haber un control de lectura que se va a activar a partir de las 7 de la noche, van a tener hasta las 10 de la noche, no va a durar más de 5 minutos el control de lectura, entonces en ese lapso ustedes pueden entrar cuando ustedes deseen. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy con algunas apreciaciones, ya entrando más a cerrar todo lo que hemos estado hablando sobre el enfoque sistémico. Y hoy día espero que podamos intercambiar unas ideas porque este es un tema fundamental. Cómo vemos el enfoque sistémico, y parto de una premisa, ¿sí? La mayoría de universidades eh, dicen que dan una educación integral, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar, casi todas las universidades ofrecen, o todo el nivel terciario, siempre dicen, estamos formando o estamos dando una formación integral a las personas. Y eso es interesante porque de ahí partimos el enfoque de educación sistémico, digamos, ¿no? Es decir, a qué nos referimos o qué se refiere o a qué se refiere con la educación integral. Y entonces muchas universidades tergiversan el tema de educación integral porque tratan de hacer ver que la formación de los estudiantes solo con enseñarles o transmitirles conocimiento y hacerles prácticas o buscarles centros de práctica, están haciendo educación integral. Vamos a partir, para ver el enfoque de la educación, el enfoque sistémico de la educación, vamos a partir con un elemento interesante, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de un enfoque de la educación, el, el, en el caso de Enron, ¿Estamos mostrando una lámina? les voy a poner un caso, ¿sí? El caso de, Dicen, disculpe, perdón, sí, licenciado, ¿está mostrando alguna lámina? Se ha quedado en la primera solo en la hoja del primera, enfoque de la educación. sí, solo en la Ah, primera. perfecto, gracias. Entonces, les decía que para iniciar, y al iniciar les cuento un caso, supongo que algunos de ustedes, y ese es un caso emblemático, se habla de el caso Enron. Enron era una empresa norteamericana que administraba financieramente muchos proyectos a nivel internacional, tal es así que el propio gobierno boliviano, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ingresó mucho dinero del Tesoro General de la Nación para que esa institución lo administre. Era un buen negocio a simple vista, todo el mundo, todos los grandes magnates, toda la gente que tenía dinero, recursos económicos, introducían e ingresaban el dinero a la Enron. ¿Qué pasó con la Enron? La Enron quebró, pero una caída estrepitosa que repercutió en todas las bolsas de valores del mundo, porque las empresas más grandes, incluidos países, habían introducido su dinero o habían invertido su dinero con Enron. Y cuando la gente dijo, pero ¿qué pasó? Enron estaba dirigida por los más grandes pensadores, economistas, pensadores del momento, los que habían salido de las grandes universidades, de las que están en los rankings mundiales de universidades, de las que están en primer lugar. Y entonces se preguntaban, ¿qué pasó con Enron? ¿Por qué quebró? Y se dieron cuenta de que las grandes universidades se habían preparado para formar profesionales de alto nivel, de alto conocimiento, pero que habían flaqueado en una parte que era la parte ética, la parte moral, la parte de valores, principios. Por lo tanto, la formación, se dieron cuenta ahí que la formación académica universitaria no era garantía de que se pueda, o no garantizaba de que el profesional, el egresado, el graduado, tenga valores y principios morales. Entonces, ahí comenzó un gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con la formación universitaria, con la formación profesional? Estamos formando grandes profesionales,
pero con cero valores, cero ética, cero principios universales, ¿no? De respeto, o de valores en los cuales no puedan quebrar o no puedan estafar a la gente. Y entonces ahí las universidades comenzaron a hablar mucho de que se debería trabajar en un enfoque mucho más sistémico, ¿no? Y entonces comenzaremos diciendo, ¿no? Comenzaremos ahí conceptualizando qué es un sistema, el concepto de sistema. Fíjense que la parte más sencilla es decir que es un conjunto de relaciones o de elementos interrelacionados entre sí que hacen un todo. Pero hay algo interesante en el concepto de sistema, ¿sí? El sistema o el conjunto de partes, dice, están orientadas a un objetivo común, o resolver una situación problemática, o solucionar algo que está vacío o vacante en la sociedad. Pero aparte, el concepto de sistemas, ¿no? Por eso dice, hablamos de un enfoque sistémico de la educación, dice que si una de las partes falla, falla el todo. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de la formación universitaria, el conjunto de elementos que rodean a la educación se interrelacionan y tienen que cumplir cada uno un rol. Esa interrelación y ese rol que cada cumplen hacen un todo para que funcione algo. Si una de las partecitas falla, va a fallar el todo. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver cuáles son las partes que corresponden al sistema educativo, cuáles son las que inciden en el sistema educativo. Entonces ahí vamos a analizar algunos conceptos más del concepto de la teoría general de los sistemas, que es de von Bertalanffy, pero que nos va a poner punto, ¿no? Ese conjunto de interrelaciones o de elementos interrelacionados hacen de que la sociedad o el conjunto de elementos de una sociedad funcione. En el caso de la educación, hará ver cómo va a funcionar la educación. Pero veamos el concepto, un pequeño fragmento del concepto de von Bertalanffy. ¿Sí? Dice, el sistema es un conjunto de unidades en interrelación. ¿Por qué lo resalté? Porque cuando hablamos de unidades, quiere decir que hay un conjunto de partecitas que en sí misma tienen su propio sistema, ¿sí? Y fíjense que Ferdinand de Saussure, ¿no? Lingüista que tuvo toda una corriente, porque Bertalanffy se lo reconoce a nivel internacional por la teoría general de los sistemas. A Ferdinand de Saussure se lo reconoce por una teoría que él llamó la teoría estructuralista, y algunos llamaron lingüística, y otros después se derivó en lo que es hoy día la semiología y la semiótica. Pero Ferdinand de Saussure, en torno a la teoría de sistemas, habla de que esas partecitas, ¿sí?, están organizadas, ¿no?, que entran en relación para hacer una totalidad. Quiere decir que hay una idea global de lo que es la educación, pero a esa idea global es donde introducimos la idea de que esa totalidad de elementos tienen que tener relación entre sí, tienen que relacionarse e interactuar. Con esas definiciones podemos decir que el sistema o la teoría general de los sistemas, o resumir la teoría general de los sistemas, como un conjunto de elementos que son diversos, pero que están interconectados. Un ejemplo de esa diversidad e interconexión en el campo educativo. Alguien dice, si un niño es violento, ¿se le atribuirá solo su sistema o su violencia al colegio, a la escuela, o habrá otros elementos? Entonces ahí hay que ver qué elementos diversos influyen en el niño
pero que interconectan a la educación. Ahí entran la familia, los amigos, la propia escuela, los medios de comunicación, etc. Entonces, no es atribuible 100% la formación a la escuela. Entonces, hay que ver todos los elementos que rodean a la formación de un niño, ¿no? Para ver cómo esos elementos interrelacionados hacen que funcione en todo. El segundo, fíjense, el segundo elemento, o la segunda, el segundo elemento importante, es el carácter de unidad global del conjunto. Pareciera complejo, digamos, pareciera contradictorio, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de unidades y globales? ¿No? O sea, estamos hablando de que o son únicos o son conjuntos. En este caso, esas unidades hacen o desarrollan el conjunto. Quiere decir que las unidades que están sueltas ahí hacen un conjunto de cosas. ¿Qué los une a esos? La existencia de objetivos, ¿no? Y, por último, la integración del conjunto en un entorno. Vamos al campo educativo. Pongamos un ejemplo bien facilito, ¿sí? Que lo vamos a poder apreciar aquí. La sociedad, fíjense ahí, la sociedad, ¿no? Tiene un conjunto de componentes que hacen jerárquicos del sistema de educación. Por ejemplo, estamos organizados y puede haber en algunos países como el nuestro un Ministerio de Educación, un Consejo Nacional de Educación en algunos países, en otros países una Secretaría Nacional de Educación, etc. Eso hace que la sociedad funcione, ¿sí? El componente jerárquico del sistema educativo. Pero esa sociedad y ese componente jerárquico se nutre de las necesidades sociales. Las necesidades sociales ya son las instituciones o los elementos que nos dan esos insumos para que los componentes jerárquicos hagan políticas públicas de educación. Esa sociedad, con esas necesidades sociales, da un encargo social, ¿no?, válido para que la educación funcione. Y entonces ahí, ¿qué será el encargo social? Es aquella responsabilidad que tiene la educación o los componentes educativos para formar ciertos personajes. Y ahí vemos que ahí se divide en dos partes. Por un lado, ese encargo social de generar conocimiento, generar ciencia, y por el otro lado, el objeto de análisis que nos lleva en este momento, la educación. Por lo tanto, miren, la educación, ahí en este gráfico, no está suelta ni está sola. Está rodeada por un conjunto de componentes que hacen que la educación tenga que responder al encargo social, a las necesidades sociales, a los requerimientos sociales. Por lo tanto, una vez que entran al sistema educativo, necesitamos hacer una formación de las personas y ahí entra que tenemos que definir los procesos de enseñanza-aprendizaje y qué instrucción o qué lineamientos de instrucción le vamos a dar a las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de un enfoque sistémico de la educación, quiere decir que en este primer cuadro podemos ver que está rodeado de un conjunto de elementos que hacen que la educación funcione. No podría funcionar, ¿sí? No podría funcionar la educación si es que el conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí, ¿sí?, no cumpliesen su función. En esto, ¿qué pasa si el sistema educativo se desliga de las necesidades sociales? Vamos a formar profesionales, no para este país, no para este mundo, sino para otras latitudes. ¿Qué pasa si no visualizamos, no hacemos una lectura clara del encargo social que requiere, ¿no?, cada persona o cada sociedad, el encargo social que le hace a la educación?
Y en ese encargo social, por si acaso, también está el tema de responsabilidad social, el tema de extensión, etc. Le decimos a las universidades, formemos profesionales de tal manera que respondan a las necesidades sociales. Definimos los procesos de enseñanza de aprendizaje, definimos los sistemas de instrucción para formar profesionales. Pero profundicemos un poco más en este cuadrito. La sociedad, ¿sí?, necesidades sociales. Tenemos como instituciones educativas dar una respuesta esencial a esa satisfacción de las necesidades sociales que nos hacen, ¿no?, como encargo social. Y entonces ahí tenemos que hacer un diseño curricular pertinente en la educación que dé respuesta esencial a esas necesidades sociales. Por ejemplo, en este momento, y fíjense, vamos a ir hablando de temas bien concretos y reales. Ha habido una elección en Estados Unidos, se ha elegido un presidente y mucho se está especulando que son gobiernos populistas, hasta algunos ya más apocalípticos, que va a haber guerra, la tercera guerra mundial, etc. Ya los diseños curriculares están hechos en las universidades. Pero en este momento hay una necesidad social de entender, comprender, etcétera, lo que está sucediendo. Por lo tanto, yo tengo que estos diseños curriculares que están mencionados ahí, actualizarlos constantemente para que respondan a esas necesidades de conocimiento. Ayer, por ejemplo, un estudiante preguntaba, decía, ¿de qué se trata el pacto fiscal? ¿No? Tanto hablan en el país sobre el pacto fiscal. ¿No será que las universidades también tienen que formar sobre las leyes nacionales que están vigentes hoy? Porque como un estudiante de economía o de ciencias económicas puede estar preguntando qué es un pacto fiscal, siendo que está en últimos semestres? Quiere decir que en algún momento o él se perdió la explicación o simplemente no hubo explicación. Por lo tanto, no estamos respondiendo a las necesidades sociales de conocimiento. Pero miren, el primer elemento es que ¿quién hace el currículum o el diseño curricular? Lo hacen las instituciones educativas, ¿sí? ¿En qué se basan? Vamos a la parte inferior, a la orientación. Del contenido, el diseño curricular basa el contenido en función del perfil del egresado que dice la institución que debe tener. Por lo tanto, yo les sugiero a ustedes cuando vayan a enseñar en una universidad, se han dado cuenta que tenemos muchos docentes que transitan de una universidad a otra y van enseñando en una, en otra, y muchas veces enseñan la misma materia en la misma carrera. Por decir, les pongo un ejemplo. Viene un docente y le dicen, usted va a enseñar, ¿no?, Derecho Procesal Civil en la carrera de Derecho. Va a otra universidad y le dicen exactamente la misma materia. Usted lo estamos contratando para que usted enseñe Derecho Procesal Civil en la carrera de Derecho. Él prepara, porque la ley es la misma, él prepara su materia en función a las leyes. Pero ahí hay un error. Lo primero que tendría que preguntar el docente es, ¿cuál es el perfil del egresado que tiene esta carrera? Por más que tenga el mismo nombre, por más que tenga las dos carreras, las dos materias se llaman Derecho Procesal Civil en la carrera de Derecho, ¿a qué está orientado la carrera de Derecho? ¿Cuál es el perfil del egresado que tenemos? Y eso va en función al diseño curricular. Fíjense,
partimos de que tenemos que tener las necesidades sociales claras, ¿no? Tenemos que tenerlas muy claras para hacer el diseño curricular. Cuando ustedes vean la materia de diseño curricular, que la van a ver en la maestría, ¿de dónde vamos a partir? De la realidad, de la sociedad, de los requerimientos. Una vez que hagamos el diseño curricular, perdón, para hacer el diseño curricular, tenemos que definir cuál es el perfil del egresado que nosotros necesitamos o queremos o pretendemos. El perfil del egresado está en función de la institución educativa. Cuál es la misión, visión, objetivo de la institución para formar uno u otro profesional. Por lo tanto, hacemos el diseño curricular pensando en las necesidades sociales o para responder a las necesidades, la respuesta a las necesidades sociales. Con esa respuesta a las necesidades sociales delineamos cuál es el perfil del egresado que necesitamos o que queremos tener. Pero hay 3 componentes más que pueden apreciar ustedes ahí. Ese diseño curricular con esa orientación tiene que estar volcado a las necesidades sociales de la comunidad. Tiene que estar centrado en la solución de problemas prevalecientes o prevalentes en la sociedad. Pero además, no podemos perder de vista que debe estar centrado en el estudiante. Por lo tanto, una educación, ¿no?, que se jacte o que quiera hacer con un enfoque sistémico, tiene que primero hacer una lectura de las necesidades que hay en la sociedad, tiene que definirse qué tipo de profesional quiero yo formar, que es el perfil, cuáles son las necesidades de la comunidad o de la sociedad a las cuales yo me voy a dirigir, cuáles son los problemas que van a ser solucionados a partir del diseño curricular que yo estoy planteando. Y por último, cuál es la formación que va a tener el estudiante a partir de mi diseño curricular. Entonces, la pertinencia del diseño curricular debe estar centrado en el estudiante, en la comunidad, en el perfil del egreso y en los problemas comunes que tiene la sociedad y que nuestro profesional va a ser capaz de resolver. Por lo tanto, ¿qué pasaría si un estudiante cuando está por egresar de su carrera les pregunta a ustedes y les dice: profesor, profesora, estoy a punto de egresar de mi carrera y no tengo claro qué sé hacer o qué yo sé hacer? Fíjense, está terminando su carrera. Quiere decir que en el proceso de formación no hemos logrado interrelacionar los elementos para que el diseño curricular tenga su efecto, como dice, centrado en el estudiante. Por lo tanto, la educación termina siendo un discurso en el cual el estudiante siente que no ha aprendido o que no ha trascendido su conocimiento. ¿Y qué puede pasar también? Que para hacer ese aprendizaje y esa calidad en el aprendizaje, tenemos que tener claro, ¿no?, los principios metodológicos de la educación. Aprendizaje en la actividad quiere decir que no solo es darle conocimiento, sino que debe estar orientado al tipo de actividad que el estudiante va a poder desarrollar. ¿Qué tipo de actividad es la que va a poder resolver o qué tipo de actividad es la que va a poder desarrollarse como profesional? Entonces, si el estudiante al final de la carrera no sabe qué actividades o qué problemas puede resolver desde su expertise profesional, quiere decir que el proceso
de enseñanza-aprendizaje no ha sido con un enfoque sistémico. Le hemos dado conocimiento, es como la teoría del balde que hablaba, ¿no? Paulo Freire, que hablaban, ¿no? Antes, otros pensadores, Laswell, ¿no? Que decía la teoría de la aguja hipodérmica, etcétera. Que el estudiante, el docente abría la cabeza del estudiante, le vaciaba el conocimiento y el estudiante repetía ese conocimiento. Cero reflexión, cero calidad. Por lo tanto, el estudiante terminaba siendo, ¿no? Una persona, ¿no? Que estaba constantemente en formación, ¿no? Pero que de pronto cada vez que él quería desarrollar mayor aprendizaje o mayor formación, el docente era el que le limitaba el aprendizaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué terminaba haciendo? Terminaba siendo un estudiante que se formaba profesionalmente, pero que era el reflejo, el fiel reflejo del docente. El docente es el que determinaba cuáles eran las formas, los elementos que estaba queriéndose formar en el estudiante. Y entonces terminábamos siendo, ¿no? El reflejo, les vuelvo a decir, del docente. Por lo tanto, la actividad, lo que orienta, lo que debe orientar el tipo de actividad o el responsable del tipo de actividad es el docente. Miren, Licenciado, perdón. no sé si puedo intervenir. Sí, No sé si puedo intervenir. Buenas noches. Estoy escuchando y la verdad me encanta todo lo que estoy viendo y aplicando o haciendo un análisis lo que es la realidad actual. Tenemos muchos egresados profesionales que honestamente no saben cuál es el rumbo que van a dar. No se sabe hacer un análisis de una situación socioeconómica o política, de una realidad propia y peor de extranjera, ya que eso debería ser cualquier profesional de cualquier área tendría que hacerlo. Porque en la enseñanza-aprendizaje, como usted manifestaba, viene de muchos factores. Uno de los factores es la formación inicial que se da en el hogar. Después el aprendizaje y el análisis de cómo aprendió a estudiar y analizar y poder tener su propio pensamiento y su propio criterio. Y me retorno, tomo todo lo que hemos venido estudiando y me voy a lo que es la escuela de Guarizata. Y la escuela de Guarizata tenía todo eso. El estudiante tenía la convivencia de la familia, donde tenía los valores, los principios, iba a la escuela, aprendía y tenía la aplicación en su diario vivir, que es lo que el estudiante aquí no tiene. El estudiante actualmente, como usted lo dijo, es de memoria, es repetitivo al libro. Segundo, no ejerce lo que está estudiando, no tiene una aplicación desde el primer año, no sabe cuál es el objetivo final a lo que va a estudiar. Entonces, en la enseñanza-aprendizaje hay un desnivel, se tendría tal vez que retomar o retocar desde el primer año universitario. Usted es catedrático de la Universidad NUR. En la Universidad NUR hay los programas sociales en los cuales los alumnos están haciendo en cada semestre, no sé si es hasta el final de toda la carrera, pero por lo menos en todos los semestres hacen un trabajo social y están en contacto con la sociedad y la problemática social que vienen y nos las transmiten, porque vienen a estudiar en la NUR, nos las transmiten a nosotros los padres y nosotros en la manera que podamos los ayudamos.
Pero ¿qué pasa con ese alumnado que no tiene las otras universidades? Como ser en mi amada Gabriel, porque yo amo y adoro a la Gabriel, no tenemos ese contacto social, o al menos en la época que yo estudié no lo teníamos ese contacto social. Sabíamos que al menos que queríamos hacer justicia, luchar contra el mal y luchar contra la corrupción, pero cuando nos topamos con un mundo real es totalmente diferente a aquel que nosotros estudiamos. Y lo que hablábamos la sesión anterior, Sandra también y todos sus compañeros, el hecho de que muchas veces la realidad, ¿no?, supera un poco lo que quisiéramos, porque ya ha puesto un punto clave. ¿Qué pasó en la educación? ¿Por qué antes sí enseñábamos en valores? ¿Por qué si antes enseñábamos una educación realmente integral? Y hoy nos estamos basando solo en transmitir conocimientos. Pero miren el siguiente cuadro para que un poco también complemente lo que acaba de decir su compañera, ¿no? Los objetivos de los contenidos. Ahí está el docente que tiene que ser, ¿no?, el responsable, ¿sí?, orientador, consejero, mediador del aprendizaje. Entonces, miren, ya habíamos hablado de las sesiones anteriores. La institución educativa puede tener sus principios, filosofía, todo, etc. ¿Quién es el que aterriza todo eso que yo quiero hacer como institución educativa o lo que quiero hacer como educación? Es el docente. En la anterior lámina veíamos que la orientación al tipo de actividad que debe saber hacer el estudiante, la orienta, la dirige el docente. El aprendizaje lo dirige el docente, es una tarea del docente. Por lo tanto, el objeto de enseñanza y el sujeto de aprendizaje están en un enfoque ahí, fíjense, sistémico también. Mucho hablamos de que debe haber una formación en valores, principios relacionados con las necesidades sociales, etc. ¿Quién es el que debe orientar a eso? El docente. Pero les decía que la teoría general de los sistemas tiene unos elementos o subelementos que le llaman los microsistemas. Y ahí vamos, que esos microsistemas del proceso de enseñanza-aprendizaje deben llevar a habilidades de orientación, ejecución y control del proceso. Porque si no, estaríamos hablando de cosas que están sueltas. Veamos, ¿qué tendría que hacer en la orientación? Parámetros fundamentales. La plenitud o suficiencia de la educación, generalización del conocimiento y parámetros orientados a cómo se organiza la adquisición del conocimiento. ¿Qué debe garantizar en el estudiante? La acción o habilidad que debe tener. ¿Cómo puede dirigir las actividades? ¿Cómo puede realizar operaciones con determinada lógica para generar más conocimiento? Entonces, una educación superior orientada hacia la formación integral del estudiante. Pero miren, ¿cómo debe ser esa educación superior? Todas vamos hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pero ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que llevar a una instrucción. Esa instrucción debe basarse en las estrategias de la formación o perfiles de los cuales nosotros nos queremos basar. Pero ahí faltan 3 elementos que hemos estado hablando. Fíjense que ahí está el proceso de aprendizaje, están los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las formas de enseñanza, los sistemas de evaluación. Fíjense que en este cuadro, por si acaso, solo como paréntesis, en este cuadro está resumido lo que van a llevar en la maestría, ¿no? Porque en la maestría van a tener que desarrollar todos los elementos que están ahí señalados. Tienen que ser capaces, ¿no?, de hacer o generar un proceso de enseñanza-aprendizaje.
tienen que saber determinar los objetivos, tienen que saber determinar los contenidos, ¿no? Tienen que saber manejar los métodos de enseñanza-aprendizaje, tienen que saber o manejar los sistemas o los procesos de evaluación del aprendizaje, pero todo eso tiene que estar centrado en estos tres elementos que habíamos mencionado anteriormente, que es la investigación, la formación académica y la extensión. Fíjense que tiene que ser transversal a las formas de enseñanza. La educación superior, si quiere ser sistémica, tiene que basarse, decíamos, en las necesidades sociales. Para responder a esas necesidades sociales, responderemos con resultados de investigación, responderemos con sistemas de extensión universitaria y responderemos con una buena formación académica. Como decía Sandra hace un instante, la forma que nosotros enseñemos, la forma de enseñanza que nosotros demos en el aula, va a marcar la diferencia con los estudiantes. No solo en lo académico, por si acaso, una parte de la academia, pero la otra parte de la extensión, ponerlo enfrente de la realidad del estudiante. ¿No será que el estudiante necesita hacer una lectura clara de lo que está pasando en lo social? ¿Por qué lo dejamos al estudiante solo como una forma de pensamiento? Decir, bueno, existe una realidad, esta es la realidad, hacemos análisis del macroentorno, microentorno, etc. Pero el estudiante ha tenido contacto con esa realidad y ha hecho proyectos que permitan transformar esa realidad. Miren la pregunta, ¿no? ¿De qué tipo de formación estamos hablando? Y por otro lado, cuando vamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es la meta, el propósito? ¿Qué es lo que queremos transformar? Y ahí hay algunos elementos que están mencionados ahí en esta lámina, ¿sí? Habilidades, actitudes, convicciones, sentimientos, ideales y sobre todo valores. Estos elementos que están en esta lámina, fíjense, acompañados de un buen sistema de conocimiento. Es la única manera que logramos transformar a las personas. Fíjense que les voy a poner un caso. Una persona con una muy buena actitud, con una perseverancia, sobre todo riesgo, persevera ante cualquier adversidad. Y les voy a reiterar, tiene una actitud positiva, pero no tiene mucho conocimiento. Entonces quiere decir que a esa persona, yo si le pago estudios, le doy beca, lo formo con un sistema de conocimiento válido, será un gran profesional. Pero ¿qué pasa por otro lado? Vemos en la sociedad una persona con mucho conocimiento, excesivo conocimiento, pero cero actitud, cero valores. Esa persona pues no lo puedo meter a una escuela para que ya está formado, no lo puedo poner a una escuela para que aprenda valores, principios, ideales, ya se formó así. Por eso dicen, más vale una persona con mucha actitud y poco conocimiento, porque el conocimiento se lo puedo dar, a una persona que tiene mucho conocimiento y poca actitud. Estos elementos, el sistema de conocimiento, habilidades, actitudes, convicciones, sentimientos, ideales, valores, ¿qué hacen o a qué nos llevan? Al modelo pedagógico del encargo social. La transformación de las personas. ¿Cuál es el gran encargo social? Que el estudiante que ingresó a la universidad no salga como ingresó. Ese es el gran encargo. Si nosotros
arrojamos al mercado personas que no han sufrido un cambio, una transformación, hemos fracasado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ¿no? El objetivo debe ser la formación, pero integralmente. ¿Cuáles son los elementos integrales que requerimos? Precisar claramente las habilidades en las cuales queremos formar a las personas. ¿Qué tareas concretas, ¿no?, le pueden servir para una transformación social, personal y social? Fíjense que ahí viene, en estas dos primeras, hay un principio básico. Si queremos transformar a la sociedad, primero comencemos transformando a las personas. Si nosotros logramos transformar a la persona, como decía su compañera Sandra hace un instante, sus hijos le explicaban y ellos trataban de ayudar a una relación con la sociedad. Tienen que cumplir horas de servicio. Bien, le ayudo a las horas de servicio. Le ayudo a que sea más responsable. Por lo tanto, si yo logro transformar a una persona de manera individual, estoy proyectando a una transformación social, porque esa persona va a ir y va a ser transformador de su entorno. Pero sigamos, no solo es habilidad y saber cómo hacer o qué hacer. Lo importante y lo que lo diferencia de haber venido o no haber venido a la universidad es los conocimientos. Entonces, Licenciado, disculpe Teófilo, que lo corte. Teófilo. Ahí quería agregar un comentario más que todo. Bueno, no sé si será adecuado que lo diga. Me dice que nosotros formamos a los estudiantes, a los alumnos, para que con esa formación de base que ellos tengan cambien la sociedad. Entonces, si nosotros formamos bien a una persona, esa persona va a cambiar a la sociedad. Yo creo que eso en parte es bien difícil, porque cuando nosotros largamos a una persona que está bien formada y llega a un punto donde las demás personas están totalmente, en este caso, corruptas, de alguna u otra manera, aunque sea lo más correcto, esa persona va a tender en algún momento a ser parte del grupo, por el hecho social, por la psicología social, Un estudio que se realizó en Harvard, con unos chimpancés, se le puso una banana y la banana estaba, cada vez que le agarraban la banana, se electrocutaban los chimpancés. Ajá. Entonces, estos chimpancés fueron aprendiendo que cada vez que agarraba la banana, todos eran electrocutados. Entonces, cuando ingresaron después de un tiempo un nuevo chimpancé, que se decidía a agarrar la banana, todos los chimpancés atacaban a para que no agarrara la banana, para que todos estuvieran iguales. Entonces, esto es similar, no sé si me di a entender, Sí. esto es similar al hecho de la sociedad. Si nosotros mandamos una persona, formamos una persona que tenga actitudes, que tenga juicios fundamentales, que tenga ética, que tenga moral, y le damos lo formamos en sí totalmente recto, como una persona correcta, lo mandamos a la sociedad lo va a hacer de alguna manera, en algún momento, va a ser parte de la sociedad, va a ser parte de la corrupción, o va a tender a caer en la corrupción, quiera o no quiera. Ahora, no sé si fui bien explícito con mis palabras, o si el comentario o la idea llegó, no sé. Sí, Licenciado, muy bien. tomo la palabra, por favor. Yo no estoy de acuerdo en nada, en absoluto no estoy de acuerdo. Yo considero que una persona, la educación y la formación, repito nuevamente, viene desde la cuna, desde el hogar. Puede durante el crecimiento
tener algunas intervenciones que tienen que tenerlas porque el ser humano crece y se involucra en la vida social. Al involucrarse en la vida social estamos hablando que conlleva lo que es ir a un colegio, ir a un instituto, tener vida social como alumno, o sea, en la adolescencia, en la niñez, adolescencia, hasta llegar a la época universitaria, que lo mismo sigue en el aprendizaje tanto de la vida como de la formación intelectual. Empero, sí hay una complementación en ambos, tanto en el hogar como en la universidad, y se puede, el objetivo es o sea, el objetivo del hogar es tener a un hijo o hija idóneo para que sea una persona luchadora y guerrera dentro de una sociedad. Va a ir a la par escoger una buena universidad que pueda brindar lo que como familia quiere para su hijo, porque los padres estamos obligados a buscar una universidad que vaya acorde a nuestros requerimientos como expectativa de padres como para con nuestros hijos futuros profesionales. Y esos hijos profesionales están llamados a la orientación tanto por la familia como por la universidad para que en el futuro cambie el ambiente en el cual estamos viviendo. Hay una cosa muy cierta que manifestó, escribió Estelita, que dijo, los estudiantes llegan a la universidad con una deficiencia de comprensión, de lectura, de aprendizaje en su totalidad. Y si el, con la experiencia que yo he tenido de dar cátedras en provincia, los catedráticos de provincia, nos hemos topado con personas mayores que tienen las ganas, pero que vienen no solamente con toda la problemática que ya existe, sino que vienen con un aire de que por ser una universidad de provincia tiene que ser todo regalado y todo fácil. El cambio de esa mentalidad que el catedrático está obligado a dar y a exigir que el alumno tenga, creo que va a ser lo que va a marcar la diferencia, y en un momento dado la sociedad va a tener que cambiar, porque no podemos quedarnos con esa mentalidad de que la corrupción nos va a ganar. Entonces ya entramos al juego de la vida perdiendo. Yo tenía un alumno que agarra y me dice, no puedo, doctora, no nos dé tanta lectura o tanto análisis o controles de lectura, porque pucha, la mujer, la amante, la no sé qué, la no sé cuánto. Y le dije, me pude haber molestado como mujer que me venga a decir que la amante, que no sé qué. Yo le dije, no sea práctico, le dije, no tenga pues un amante. Voy a hacer una casa de mujeres fáciles que no va a gastar menos dinero y va a ahorrar tiempo y va a tener más tiempo para atender a su hogar y por ende a estudiar. El señor se avergonzó tanto que no me pisó más las clases, pero que yo no podía tener a una persona con la cual en vez de avanzar iba a retroceder con todo mi grupo de una provincia que si bien tiene las ganas de salir adelante, pero viene más disminuido con relación a la capacidad de estudio y de aprendizaje, pero tiene más ganas de ponerle énfasis a querer aprender que un estudiante dentro de la ciudad. Bueno, las dos intervenciones son válidas. En la primera, por si acaso, a la de Mario, es válida en la medida en que cuando él cuenta la experiencia de estos monos, fíjense que la respuesta que dieron al final y la moraleja que ponen ahí es que dice que si los monos hablasen, el último le preguntaría, ¿por qué no agarramos la banana? Porque ya no sabían por qué no agarraban. El último le dice, es que siempre ha sido así aquí. Y ahí viene lo uno con lo que decía Sandra. De repente nosotros también, en nuestra vida personal, profesional, muchas veces somos conformistas. Porque siempre fue así, entonces no hago nada, digamos, siempre fue así. Y entonces la formación académica
tiene que ir a cambiar a esas personas. Como dice, ahí hace un comentario también en texto, pone María Estela Reyes, pone de que la cosa es crear hábitos. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo vamos creando hábitos en las personas? Lo que dice su compañera Sandra es cierto, pero también la realidad nos hace golpearnos muy fuerte con lo que dice Mario. ¿Qué pasa si llega un estudiante con muchos principios, valores, sale de la universidad con ideales, con todo lo que dice la teoría, ¿no? Que debe tener esa actitud, esa convicción, ese sentimiento, ese ideal, esos valores. Y de pronto llega a la realidad, a un puesto de trabajo y le dice, ¿sabe qué? Tienes que hacer doble contabilidad, o si no te despido. Entonces, o mantiene su ideal o cambia sus ideales. Ahí es donde en un momento vamos a ver un cuadro donde en qué punto tenemos que formarlo. Terminemos este para seguir avanzando. Tenemos que saber hacer las cosas o tenemos... ¿Puedo intervenir, licenciado? ¿No? Sí, Emerson. Bueno, acotando con lo que dijeron hace rato, yo también no estoy tan de acuerdo con Mario, porque creo que todo es cuestión de integridad, ¿no? O sea, la gente que vive una vida de integridad y existe gente honesta, y tal vez no se puede generalizar que todos vamos a caer o todos van a caer, no por un estudio de Harvard o con los chimpancés podemos creer que es eso. Y el ejemplo que usted pone de doble contabilidad, por decir yo soy auditor y cuando me dicen, mira, manejamos doble contabilidad, yo le digo, yo no trabajo. Es cuestión de integridad, digamos, no es cuestión de dinero, es cuestión de que la gente misma, bueno, hay profesionales que lo hacen, pero es cuestión de uno que tenga sus principios y diga, a ver, ¿tenés doble contabilidad? No trabajo. ¿Por qué no trabajo, digamos? Es cuestión de uno, ¿no? Y tocando el tema que usted habló de Enron y de otras empresas como WorldCom, fue por eso, pues, ¿no? Por una cuestión de que no se formaban con valores a los profesionales, más que todo en mi área, que nosotros damos fe a los estados financieros, y fue por eso que hubo un escándalo y se hicieron normas internacionales y se hicieron código de ética, y creo que a raíz de eso se formaron códigos de ética en distintos gremios profesionales. Solo eso quería contar. Y me parece muy bien lo que propone Emerson, el hecho de que las personas, cuando están frente a una realidad, ponen a prueba, realmente pongo a prueba mi formación, mi convicción y mis valores. Y ahí está. Licenciado, también va a disculpar que lo corte. Perdón, quería... un segundito, Mario, ahorita te doy la... Perdón, licenciado, disculpe. Ahorita te doy la... Ya, ok, sí. Yo decía, ahí está también lo que dice Sandra, de que tendrá que jugar mucho la convicción, los valores, los principios que tienen las personas. ¿Por qué? Porque cuando están formándose profesionalmente, ¿no? Las personas tienden a tener contacto con la realidad, y ahí es donde ponemos a juego cuánto de formación trae desde la base, desde el hogar, desde la escuela, desde la sociedad. Porque si viene de una sociedad maleada, de una sociedad en la cual no está basada en principios y valores, probablemente en poco tiempo se haga ganar por la sociedad. Esos principios, esos valores, tienen que estar en el nivel superior de la persona. En el nivel superior. Por eso es que cuando hablamos de educación integral, decimos que los dos niveles tienen que estar relacionados. Les pongo ahí en esta lámina, ¿sí?, las habilidades, los conocimientos, y el contenido le debe conocimiento y habilidad, pero el objetivo debe llevar a la habilidad, dice. Pero ¿quién es el responsable, ¿no?, de ese enfoque de desarrollo que va a llevar a capacidades?
el maestro, el docente, la institución educativa visualiza, ¿no?, la visión que tiene de lo que quiere formar o de la forma que quiere formar a los profesionales, y entonces ahí los ve, ¿no?, a los profesionales, tiene una visión y visualiza qué producto yo quiero sacar al mercado, qué tipo de profesional yo quiero sacar al mercado. Y entonces ahí tiene que diseñar la capacitación para desarrollar al individuo. Fíjense que ahí hay 3 gradas ahí. En un principio se decía que la formación era una educación netamente bancaria. Le transmitía, lo llenaba y el estudiante me devolvía lo mismo. Después pasamos que necesitábamos un entrenamiento técnico y después pasamos a que deberíamos tener un enfoque de desarrollo. Pero ese enfoque de desarrollo, ¿qué basaba? En la capacidad que debería tener el estudiante. Y miren los 4 componentes de las capacidades. Debería tener conceptos, destrezas, cualidades, pero sobre todo actitudes. Y esas actitudes, como dice María Estela Reyes, llevan a hábitos. Si yo tengo una buena actitud o una actitud positiva, me va a llevar a un buen hábito. Pero si yo tengo una actitud negativa, mis hábitos se pueden trastocar. Este cuadrito, y ahí sí vamos a escuchar algunas opiniones. Miren, ahí están los componentes de la capacidad que hacen una educación, ¿no?, sistémica. Los conceptos, todas las universidades lo dan. ¿A qué va esos conceptos? Al intelecto. Le damos conceptos, le damos conocimiento. Y dicen algunas universidades, somos una universidad con educación integral. ¿A qué le llaman educación integral? A darle conocimiento, teoría, y a darle práctica. Ahí está, conceptos y destrezas. Las destrezas, las prácticas, van al nivel inferior, que es que él va a saber hacer cosas con el uso de los 5 sentidos. Va a saber desarrollar cosas. Pero fíjense, hay otros de nivel superior, donde están los principios, los valores y el nivel espiritual, que están las cualidades y las actitudes. Y decíamos, las actitudes llevan a los hábitos. ¿Qué ha pasado con la universidad? ¿Qué pasó con Harvard? ¿Qué pasó con esas universidades que después que pasó los grandes desfalcos internacionales, tuvieron que, como dicen, ¿no?, poner las barbas en remojo, reflexionar y decir, nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros egresados, nuestros profesionales son grandes intelectuales, tienen grandes destrezas, pero ¿y qué pasó con las cualidades y las actitudes? ¿Qué pasó con los principios y los valores? ¿Qué pasó con el nivel espiritual? ¿Sí? ¿Dónde está el nivel espiritual con lo cual la persona demuestra su diferencia? Miren, ahí es importante que este cuadro sea la base para después pensar en una educación transformadora. No solo me puedo basar en darle conceptos y destrezas, le voy a mejorar su conocimiento, sus destrezas con el uso de los 5 sentidos, habilidades prácticas. Pero ¿y qué pasará con principios y valores? ¿Qué pasará con nivel espiritual? Pero ojo, que cuando hablamos de nivel espiritual, no estamos hablando de universidades confesionales, que le vamos a enseñar una religión, nada. Estamos hablando de que la persona tiene que basarse en un norte en su vida. Como decía Emerson, ¿no? Depende de la persona si quiere ser señalado, si quiere ser tachado, si quiere ser visto como una persona sin principios, sin valores, o depende de una persona que sea intachable. ¿Se dan cuenta? Depende. ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué es lo que quiero ser como profesional? Pero la institución educativa lo tiene que orientar.
para que esa transformación sea realmente efectiva. No puedo yo comenzar a hablar de personas que después de haber sufrido una formación académica terminan siendo corruptos. Quiere decir que, fíjense, el encargo social que hablábamos hace un instante, no lo hemos logrado alcanzar. La universidad ha fracasado. La institución ha fracasado. Entonces, quiere decir que también la universidad, y aquí lo cierro el sistémico, fíjense, dijimos que el enfoque sistémico dice, es un conjunto de partes interrelacionadas. Esas partes hacen un todo. Si falla una de las partes, falla el todo. Si falla la educación, estamos haciendo que falle la sociedad. Si no tenemos profesionales competentes, no solo en la parte de conceptos y destrezas, quiere decir en el intelecto y en la práctica, si no tenemos profesionales que se complementen con los principios y valores, entonces vamos a estar teniendo profesionales que van a estar haciendo que todo el conjunto del sistema falle. Y ahí aparece, como dijo Emerson, como dijo María Estela en su comentario, Sandra, Mario, etcétera, la corrupción será lo que va a primar, porque las personas van a comenzar a hacer creer o ver, ¿no?, que de pronto los hábitos que debieron venir desde los padres, ¿no?, como decía María Estela, no son los que están haciendo, ¿no? O como dice ahí también en su comentario Nélida dice, no dejar decir, porque siempre fue así, ¿no? Que sigan las cosas haciéndose como estaban. No vamos a hacer nada, no vamos a transformar nada y vamos a hacer que las cosas sigan como siempre estuvieron. Por lo tanto, la educación transformadora y con un enfoque sistémico tiene que hacer o lograr que los hábitos que son reflejo de las actitudes sean en favor de la sociedad. ¿Cómo lograr eso? Ahí está el gran dilema, porque esto dice la teoría, eso podemos decirlo en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que logremos alcanzar un proceso de transformación social, ¿no?, en la cual las personas sean capaces de reflejar su formación profesional, no solo siendo buenos profesionales en la parte académica, técnica, sino en la parte moral, en la parte de principios, en la parte ética, en otras palabras, en la parte espiritual. ¿Cómo hacemos eso? Miren lo que les muestro. El objetivo de lo que nosotros queremos tiene que estar en relación al contenido. Tenemos que ver qué es lo que requiere el estudiante para que alcance el objetivo que yo pretendo. Pero, ¿cuál será ese norte? El encargo social. ¿Cuál es el encargo social que nosotros requerimos y las ciencias, ¿no?, a las cuales queremos alcanzar? Hay una relación directa en el encargo social y los objetivos de la institución y las ciencias y el contenido. Todo eso debe estar reflejado en los planes de estudio. Las universidades pueden tener lindos planes de estudio. Vuelvo a reiterar, el que va a hacer aterrizar los planes de estudio en la realidad es el docente. Así que el encargo social que tienen las universidades está directamente relacionado al encargo social que tiene el docente como responsable de la formación. Si esto, como estamos hablando de un enfoque sistémico, si este encargo social falla o no lo alcanzamos, porque el objetivo que tenemos no es claro, concreto, entonces el contenido de nuestras materias, el contenido de la formación, no va a ser el más óptimo, porque no va a generar conocimiento, no va a generar ciencia.
Por lo tanto, la educación tiene que ser mucho más compleja que solo pensar en que estamos haciendo o estamos formando profesionales para este momento actual. Ya habíamos hablado de que debemos formar personas que a futuro respondan al encargo social de la universidad. Personas con valores, con principios, ¿no? Que puedan ser capaces de solucionar los problemas sociales. Y ahora sí, me gustaría saber algunos comentarios, a ver, ¿qué opinan hasta aquí de lo que hemos hablado? Ya hemos tenido algunas, le dejé a Mario un poquito en stand-by, entonces me gustaría saber, Mario, ¿no? Si tiene alguna opinión más. Sí, realmente sí, me gustaría que no me malinterpreten. Yo entiendo lo que quiere decir Sandra y también lo que siente creo que fue Emerson. Emerson, que es cierto, nosotros estamos nos forman a nosotros de nuestras casas, y sí, podemos formar a nuestros hijos para que sigan un camino recto, pero en algún momento en la sociedad, si nos vamos a la vida real, hasta la misma institución universitaria está formada por grupos, está formada por logias y se maneja de manera interna y hay cosas por debajo totalmente. Quizás, y lo podemos ver y podemos caer en todo eso. La mayoría de ustedes, no sé si tienen auto o si alguna vez va a parar algún oficial para que los deje ir. Obviamente que ha tenido que soltarle algo y ya eso es caer en la corrupción directamente. Que no me malinterpreten solamente. Yo entiendo que sí se puede cambiar la sociedad formando a la gente y siguiendo un camino recto, que tenga valores, que tenga disciplina. Eso es lo único que quería comentar. Muy bien, Mario. Licenciado, Profesor. hablando sobre el mismo tema que está diciendo, yo entiendo la posición de Mario, porque yo salgo de una universidad hace unos 10 años, 15 años, supóngase. En ese tiempo, como decían, no nos hablaron nunca de doble contabilidad, ¿no? Entonces todos los alumnos, así como salen de bachiller, entran a la universidad, salen de la universidad, entran al trabajo y no les dicen que hay doble contabilidad. Yo no soy auditora, por ejemplo, pero no les dicen que hay doble contabilidad, solo los meten como asistentes, los van capacitando, les van enseñando y después los alumnos se dan cuenta con el tiempo, ¿ya? Pero en otras universidades les informan y les dicen va a haber doble contabilidad, pero no les dicen qué tienen que hacer y los alumnos en ese momento no le toman, así como dice, que no entienden qué es un pacto fiscal, por ejemplo, tampoco le toman atención hasta cuando ya están en la realidad. En los hogares se puede enseñar honradez, puntualidad, responsabilidad, pero no les dicen las consecuencias de cuando lleguen a hacer un delito, ¿no? Entonces, si nosotros ahora ya hemos pasado, por eso yo había dicho que quería hacer una maestría, teniendo años de experiencia en el trabajo para poder transmitir conocimiento, porque la experiencia se la vive en el trabajo. Entonces yo en mis comentarios había sugerido que les demos caso y a los empresarios, por ejemplo, la mayoría dice, damos impuestos, que es la mejor solución, pero no es así, porque después tienen que pagar lo que se ahorraron en 5 años, lo tienen que volver a pagar y con intereses y doble y mucho más. Entonces es enseñarles a los alumnos qué pueden sugerirle a los empresarios, a los dueños, a las personas, qué hacer para tener ingresos sin necesidad de pagar impuestos, sin necesidad de hacer doble planilla contable, doble planilla de sueldos, ¿no? Entonces hay un sinfín de cosas, pero tenemos que darle luz a los alumnos y serles sinceros. Cuando ustedes vayan al mercado, se les va a presentar esta oportunidad. Ustedes deciden si quieren seguir adelante o no. Se les cierra esa puerta, no se preocupen, se les va a abrir otra. Pero nosotros tenemos que darle esa seguridad. Y la mejor forma, como usted nos los enseña, es con ejemplos. No necesitamos decir los nombres de las empresas, pero los ejemplos los van a hacer ellos sentir y seguirse seguros, salir de la carrera que estudien. Porque en cualquier momento no es solo en auditoría.
también se les presenta en la parte de ingeniería, meterle menos cálculo por aquí, por allá, como nos ha pasado con el edificio que se nos cayó. Entonces la ética tiene que estar en todo momento. Como dice Mario, es verdad, hasta aún se nos presenta y nos sacan, y por seguir apurado, rápido, no nos saque la placa, le pago 10, nos ha pasado. Entonces, nos falta mucho por corregir en varios aspectos, ¿no? Entonces, pero no hay que darse por vencido, hay que seguir en la lucha, y si alguna vez lo hicimos, entonces hay que decir, no lo voy a volver a hacer y voy a tratar de cambiar, porque lo que pensamos siempre es en el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan. Muy bien. Deseado. Hay un dato muy interesante que está escribiendo Emerson sobre el tema que en los países nórdicos ahí tiene menor índice de corrupción, y en Chile, en Sudamérica, Chile igual, y es muy cierto. Yo considero que, nuevamente digo, vivimos en un mundo de corrupción, nadie lo va a negar, es una cultura, no estamos hablando meramente boliviana, es latinoamericana, es el latinoamericano que tiene esa cultura, pero tiene que llegar un momento en que nosotros, que ahora que estamos interesados en lo que es la educación superior, que nos estamos formando, y que aquellos que venimos con y creo que todos que estamos acá, venimos con una formación que ya sabemos diferenciar entre el bien y el mal, y entre los objetivos que queremos llegar en nuestra vida, tenemos que transmitirlo a los alumnos que algún día vamos a tener nuevamente, o que tenemos, y decirles, bueno, tienen que ubicarse en el planeta Tierra, y de esta manera, como usted decía hace rato la compañera, enseñar al empresario que no necesitas evadir impuestos para pagar menos impuestos, que la misma ley tributaria te da el mecanismo de evitar pagar haciendo algunos otros tipos de actividades, o utilizando otro tipo de descargo, donde te puede evitar el no pago de impuestos. A lo que está faltando es nuevamente la educación a profundidad, sacar profesionales, sacar estudiantes de colegio con excelencia, con un nivel de comprensión y de objetivo, que tengan un contacto con la vida social, con la realidad social, y sacar por ende profesionales con mucha responsabilidad y conocimiento, y que sepa que el accionar que van a tener va a marcar por el resto de su vida, donde van a delimitar que es un profesional adecuado, idóneo, bueno, malo, y el rato que se marque la línea es por ese camino donde van a caminar, y no hay vuelta, no hay retorno. Cuando uno ya llega a ser un titulado, un profesional, si escoge el camino de la corrupción, va a ser desde el primer día que cometa la corrupción, va a ser corrupto hasta el día que se muera, porque no va a poder cambiar. Sí, sí, muy de acuerdo. Y fíjense que también resalto los comentarios que van poniendo en textual, ahí el hecho de que la sociedad nos conduzca a algo no quiere decir que también, por otro lado, la educación vaya hacia ese lado. Entonces, toda la sociedad está yendo hacia la falta de valores, principios, la moralidad, etcétera, no quiere decir que todos nos vamos a ir hacia ese lado. Tenemos que ser capaces de visualizar un nuevo mundo, una nueva transformación, y dice que todos coinciden que el último bastión o el bastión más fuerte de la sociedad para una transformación es la universidad. Por lo tanto, no podemos perder de vista de que la universidad es la que va a lograr transformar la sociedad. Por eso no se olviden que cuando hay cambios de gobierno, o cuando entran gobiernos dictatoriales, ¿a quién te atacan? A las universidades. Porque se supone que ahí en las universidades están formando a la gente pensante, a la gente que va a hacer la transformación, a la gente que va a contestar, la contestataria, la que no se va a dejar manipular, la que no se va a dejar hacer lo que quieran con ellos. Por lo tanto, la universidad termina siendo
uno de los lugares donde debe partir la transformación social, ¿no? Y aquí ya los planes de estudio, perfecto, bonito, pero también tenemos que tener los métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados, el modo de realizar las acciones entre los docentes, los formadores, los facilitadores con los estudiantes para alcanzar los objetivos. Es en conjunto, no es solo el docente que es el sabelotodo, eso era en esa época, hoy ya no, ¿no? Creo que era Cintia o María Estela decían, ya no se puede pensar en ese tipo, ¿no? Hay que pensar en cuáles son los requerimientos del estudiante, cuáles son las necesidades, cuáles son las perspectivas. En algunos casos, cuáles son las condiciones que hay para el aprendizaje, cuáles son las exigencias cognitivas, cuáles son los objetivos, los contenidos a asimilar, las características que tiene el educando. La maestría, no como grado académico, ¿no? Sino la maestría, la capacidad que tiene el maestro de transmitir el conocimiento. Entonces, no es factible una sociedad sin un cambio, sin una transformación. ¿De dónde debe surgir la transformación? De la universidad, del contenido que le da la universidad, de la forma que le transmite, ¿no? Y cómo los docentes, los maestros, los facilitadores, hacen una interacción en un espacio-tiempo con los estudiantes. Porque estamos hablando que cada vez la relación estudiante-facilitador tiene que ser tan fluida que no se puede perder esa visión. Entonces el enfoque sistémico está del claustro universitario hacia afuera, respondemos a la sociedad nos da un encargo social, y del claustro hacia adentro, hacer sistémico el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el diseño curricular, los contenidos que le vamos a dar, los planes de estudio que le vamos a dar, y ese engranaje que va a haber entre el estudiante y el profesor, entre el estudiante y el facilitador. Ambos construyendo un cambio, ambos aprendiendo. No se olviden que en el proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico, el docente también aprende del estudiante. No podemos dejar de lado que el docente también aprende. Por lo tanto, no es que el docente hoy lo sabe todo. Muchos de los casos que se manejan en las aulas son productos de la propia relación e interacción. El propio estudiante pone ejemplos, pone casos que el docente los toma en cuenta y los sistematiza y después los enseña como casos de estudio. Por lo tanto, el enfoque sistémico de la educación tiene que ser un enfoque integral, en el cual formemos personas en el nivel superior, que es los principios y los valores, y en el nivel inferior, que es en el conocimiento y las destrezas para hacer algo. El intelecto, la parte intelectual, va a ser la que diferencia, les vuelvo a reiterar, entre la persona que viene a la universidad y la persona que no viene a la universidad. Por otro lado, la parte de principios y valores también va a ser la diferencia. Hace un instante hacían un comentario que algunas personas van a la universidad, salen de la universidad y entran al sistema de corrupción. O sea, se dejan ganar por la sociedad. Siendo que la universidad de repente sí hizo todo el esfuerzo en darle principios, en darle formación en valores, hacer una educación integral, pero cuando llega a la realidad se transforma y pierde toda la perspectiva. Por lo tanto, yo siempre sugiero que cuando hacemos un proceso de enseñanza-aprendizaje, tengamos en cuenta que estamos formando personas como en un diamante en bruto, y como una piedra, el diamante sale muy feo de la mina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Labrar esa gema, labrar ese diamante en bruto y convertirlo en una piedra preciosa. Esa piedra preciosa, al salir a la sociedad, debe ser como el diamante. El diamante tiene una característica, es indestructible.
¿no? Y entonces, si nosotros logramos hacer de eso que llegó a la universidad en bruto, hacer una gema preciosa y que salga como un diamante a la sociedad, va a ser indestructible. Lo que sí puede ser muy idealista el enfoque sistémico de la educación, que todos los elementos interrelacionados, si cumplen su función para la cual han sido creadas, entonces el sistema va a funcionar. Mientras no funcione todo el sistema, todo el proceso, entonces no va a funcionar. Les pongo un caso. Licenciado. Sí, perdón, solo para cerrar el... La universidad requiere mucho del aporte gubernamental. Si el gobierno no consigue los fondos necesarios para desarrollar investigación, la universidad no va a poder hacerlo. Las privadas, ¿por qué no hacen investigación? Porque están más veladas a solventar los gastos que tiene la universidad. Entonces, si todos los elementos del enfoque sistémico de la educación funcionasen interrelacionados entre sí, no tendríamos problemas. Edith, creo que querías hablar algo. Sí, licenciado, buenas noches. Me parece excelente la clase que nos está dando y bueno, los compañeros y compañeras también que han participado antes. Y bueno, yo pienso, ya decía una compañera, y pienso que la familia en la formación de valores juega un papel importante, porque si no, si el niño o la niña no sale o no se le da los valores fundamentales, los valores morales en la familia, pues es, digamos, es una tarea, digamos, más compleja ya que lo adquiera en la escuela o en la universidad. Entonces, yo pienso que la familia juega un papel fundamental y claro que la universidad primero la escuela y luego la universidad también cooperan en esto, pero yo pienso que más se debe trabajar en la familia para formarlo al niño con esos valores necesarios que necesita. Así es, Edith. Y mira, Edith, vamos a ir cerrando ya la sesión de hoy, a pesar que es 1 hora y media, pero... Buenas noches. Sí, sí, Brenda, perdón, sí te escuchamos. Sí, muy buenas noches, licenciado. Bueno, yo solo quería aportar sobre los comentarios de mis compañeros. Todos tienen razón, ¿no? Hay porcentajes de personas que se dejan influenciar, hay otras que se ponen firme, pero yo creo que ahí, digamos, deberíamos ver cuál sería la solución para que esta sociedad mejore en esa área, ¿no? Podríamos iniciar con la familia que nos inculque los valores, también en el colegio, que exista, por ejemplo, en mi colegio había una materia de valores que nos enseñaban todo sobre valores, sobre respeto, buenos modales, disciplina, responsabilidad. Luego entré a una universidad que es la Escuela Militar de Ingeniería, que me inculcaba bastante disciplina, responsabilidad, valores, y yo creo que en las otras universidades deberían agregarle también, ¿no? Esta materia sobre valores, para que así nosotros vamos avanzando cada día y conjuntamente ya la sociedad mejoremos en esta parte, ¿no? Y que no nos dejemos llevar porque por el montón vamos a hacer lo mismo, y lamentablemente eso también podríamos aportarle cuáles son las consecuencias, ¿no? de nosotros dejarnos en esta parte, ¿no? De la corrupción serían pues la consecuencia de que si no cumplís te van a votar, que si no haces esto no te vas a ganar esto extra, que si haces esto lo haces más rápido. Entonces deberíamos mejorar en esa parte. Y por ejemplo, ¿por qué existe corrupción con los policías, ¿no? Porque lamentablemente ellos tienen, mi hermano que es capitán ya va como casi 15 años de experiencia, increíblemente gana menos que mí, y yo que voy recién 5 años de experiencia de ingeniería, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Sería uno de los puntos fundamentales en mejorar en esa parte, ¿no? Dando buenos ejemplos, incentivando y formando desde inicio, ¿no? Para que lleguemos a una sociedad que no sea tan corrupta. Y Edith, muchas gracias por acuerdo, porque justo cierran un poco el proceso de los sistemas. Fíjense que no se le puede echar la culpa pues solo a la escuela o solo a la universidad en la formación. El enfoque sistémico implica que la sociedad también tiene que hacer su parte,
la familia tiene que hacer su parte, las instituciones tienen que hacer su parte, todos somos responsables de la formación de las personas. Por lo tanto, el enfoque sistémico implica de que todas las partes deben cumplir sus funciones. Los padres, desde el hogar, la escuela en el nivel primario, la escuela en el nivel secundario, la universidad en el nivel terciario, para que la formación del estudiante sea constante. Una transversal de la formación con un enfoque sistémico debe ser la formación en principios y valores. No puede ser porque que no haya principios y valores en la formación de los estudiantes. Por lo tanto, como decía el último ahí, tendríamos que de pronto incorporar, y no solo materias, sino acciones que contrasten al estudiante con la realidad, que lo pongan frente a una realidad para que vea qué realmente puede hacer en esa realidad. Bueno, licenciado, un aporte más. Sandra. El tema, creo que en los primeros temas estábamos hablando que hubo una persona que hizo una tesis, no recuerdo el nombre ahorita, sobre el estudiante indígena, que era una persona muy creativa, pero muy sumisa, ¿cierto? Creo que el tema de la sumisión todavía lo seguimos manteniendo ya en un nivel profesional, porque nos condicionamos tanto hacer, en algunos casos, en algunos profesionales, a tener una dependencia con un tema de un sueldo fijo con el cual nos habituamos a vivir, y el perder ese sueldo es tan caótico que desconcentraría, digamos, la realidad en la que está encajada. Sin embargo, sin pensar que sí se puede ser una persona independiente, manteniendo los valores, manteniendo los principios y valores enseñados en todos los sectores y áreas y en etapas de la vida, poder avanzar siendo un profesional totalmente independiente. El miedo a perder esa dependencia hace que los profesionales ya formados se sometan a las exigencias de los dueños, patrones o jefes superiores, y no tengan la creatividad de salir con una solución legal o adecuada para una problemática que se pueden dar. En otros países, el que sobresale creo que no es el que sabe más, sino es el que sabe solucionar en forma adecuada y legal las problemáticas existentes. El tema de la sumisión se tiene que también hablar y solucionar en el tema de la educación. Así es, Sandra. Y fíjate que van saliendo más elementos del enfoque sistémico, porque hay más partes, más conjunto de partes que están interrelacionadas. Una característica del enfoque sistémico que hablaba de Bertalanffy es que muchas de las cosas que creemos que no están interrelacionadas, sí están interrelacionadas y sí afectan al todo. Por ejemplo, el hecho de la llegada de los estudiantes del campo a la ciudad o de las zonas periurbanas, etcétera, qué tipo de formación le estamos dando ahí, y que llegan después a la ciudad y fracasan en las universidades, fracasan en la educación superior. Entonces, hay más elementos del enfoque sistémico que no solo hay que responder al encargo social, sino que la sociedad también como un subsistema tiene que ser el que apoye la transformación, y volvemos a caer desde la casa, desde la generación de valores, y algo que ponía Lilian ahí en el comentario. Muchas veces los valores pues nos enseñan así, repítame los valores. Los valores se asimilan. Los valores se asimilan por el conocimiento, perdón, por la experiencia que tiene al ver la aplicación de los valores. Entonces, un maestro, un jefe, un profesional,
podrá enseñar más con el ejemplo que con la propia enseñanza de los valores, digamos, ¿no? No es que vamos a decirle, repita los valores o dígame cuáles son los valores, etcétera. No, la gente tiene que asimilarlos, apropiarse de esos valores, de esos principios para que la educación realmente sea integral. ¿Sí? Bueno, los voy a dejar con muchas inquietudes. El día viernes, recuerden que el día viernes va a estar habilitado desde las 7 hasta las 10, bueno, hasta las 11 de la noche voy a poner para la gente que trabaja un pequeño control de lectura que va a durar más o menos 25 minutos. Así que van a estar atentos, se va a habilitar a las 7, de 7 a 10 de la noche. ¿Bien? Disculpe, licenciado, son parecido al examen final, así preguntas opcionales, Sí, o hay que lo que pasa, redactar algo. Lo que pasa es que la mayor cantidad de preguntas que permite una plataforma virtual normalmente son de opción múltiple y algunas de relacionamiento más que de desarrollo. ¿Ya? Entonces estén atentos porque va a ser más reflexión, digamos, ¿no? El control de lectura va a ser de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. No, de esta unidad, de esta parte. De las dos lecturas. De que trabaja. ¿Será que lo va a subir estos días antes que sea el examen para que podamos pasar el video? Mañana a primera hora va a estar ya el video. Me deja cargando esta noche y mañana a primera hora ya va a estar. Licenciado, bueno, gracias. si puede, por favor, lo sube el anterior video, porque el anterior también tiene relación en lo que habla del facilitador y la universidad, que está también con este tema relacionado. Exactamente. Lo voy a subir los dos. Licenciado, ¿Va a haber foro para el anterior tema, licenciado? ¿Va a haber un foro? No, para el siguiente. Este no, este era con control de lectura, por eso le dije hay que ir leyendo el material para dar un control de este día. Ah, ya. Licenciado, una consulta. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si usted me decía que son 5 minutos? ¿Qué pasa si uno no lo termina? ¿Automáticamente se envía todo lo que uno hace hasta los 5 minutos? ¿O uno tiene que darle envío? Hasta donde llegó, se envía. Si ustedes automáticamente. Automáticamente. Si ustedes lo terminan antes, también hay la opción de enviarlo. Ya. ¿Son varias preguntas, disculpe, licenciado? Sí, son varias preguntas. Licenciado, o sea, como es la primera vez que vamos a hacer, en el momento que ingresamos, ¿es como resolver una pregunta que nos hace y 5 minutos solamente nos da? ¿Así es la cosa? ¿O es que nos da una lectura y después respondemos? No, ahí ustedes van a visualizar el examen y tienen 5 minutos para ir después. Va a salir un cronómetro también y les va a ir diciendo cuánto tiempo ha pasado y para que ustedes vayan controlando su tiempo y vayan respondiendo las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Disculpe, licenciado, quería saber. Sí. Disculpe, licenciado, quería saber de qué temas son los que vamos a dar. No comprendí realmente porque estaban hablando y creo que ya vamos a dar el primer parcial o algo así. Sí, Mario, de los 3 materiales que hay en esta tercera unidad, hay 2 lecturas y un video. Ya, solamente de eso. Sí, solo de eso. De lo último que mandó, del 3 al 9, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Para cuándo va a ser el examen, disculpe? El viernes, de todas maneras les voy a poner un aviso, un recordatorio, una etiqueta en la plataforma, pero es el viernes. ¿Ya? Van a poder entrar desde las 7 hasta las 11 de la noche en el horario que ustedes deseen. Muy bien, hasta las 11 de la noche. Sí. Licenciado, disculpe, el día viernes, ¿lo puede poner el examen, si no es mucha molestia, hasta las 12, por favor? Claro. Porque normalmente los viernes yo salgo a las 9, 9:30. Ya, entonces quedemos en eso. Como es individual, va a estar desde las 7 hasta las 12 de la noche. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos el viernes. Hasta luego a todos. Chao.